un nuevo episodio de Mitos y Realidades del HVAC. El día de hoy es el episodio en el que vamos a platicar de la calidad del aire interior y para ello tengo a dos invitadas muy especiales. Una de ellas es Mayra Lira, quien nos acompaña de Clean Soluciones Limpias. Cuenta con 30 años en la industria con la especialidad de productos para mantenimiento HVAC y participa en la mesa directiva de ASHRAE Monterrey. Bienvenida, Mayra. Muchas gracias, Andrea. Y también tenemos a Marisa Jiménez de Air Care de México, quien tiene 32 años en la industria con la especialidad de calidad del aire, filtración, desinfección del aire y participa activamente en los comités de ASHRAE Internacional con derecho a voto. Bienvenida. Gracias. Muy bien, vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Vamos a platicar un poquito sobre los mitos y las realidades que existen respecto a la calidad del aire interior. Y vamos a empezar con el primerito, ¿cómo ven? Vamos a ver si es verdad o mito. Muy bien, ¿el aire interior es más limpio que el aire exterior? ¿Qué me pueden decir de ello? Pues yo creo que es totalmente un mito, porque el aire interior, el hecho de que cumpla con los parámetros de confort, bueno, que todos sabemos que es la temperatura, la humedad y la velocidad de aire, no quiere decir que esté libre de partículas tóxicas. No sé si te pones a pensar, definitivamente que el aire interior puede o no estar más contaminado que el exterior, pero la Agencia para la Protección Medioambiental de los Estados Unidos, el EPA, dice que el aire interior puede estar de 2 a 5 veces más contaminado que el exterior. Habitualmente vemos noticias, ¿verdad?, de que el aire exterior está muy contaminado, pero no vemos que el aire interior está contaminado. Claro. Sin embargo, el aire exterior se convierte en aire interior y además de que se convierte en aire interior, o sea, porque entra por el sistema de ventilación o por las ventanas o por infiltraciones o por las puertas, también hay fuentes de contaminación internas. Nosotros mismos somos una fuente de contaminación. Desde que hablamos emitimos partículas de saliva, el cocinar genera humos y genera partículas cuando estamos limpiando. Entonces, si no tenemos un buen sistema de ventilación que diluya estos contaminantes, se van a ir acumulando. Y eso es lo que hace que muchas veces el aire interior esté más contaminado que el exterior. Y la verdad es que nos la pasamos adentro, ¿no? 100%. Por ejemplo, en un edificio con las oficinas o en la casa, eso es totalmente cierto. El 90% del tiempo estamos en interiores. Y muchas veces algo que yo considero poco higiénico, son los sistemas que recirculan el aire. Si no hay una buena ventilación, y entendiendo por ventilación la sustitución de aire sucio por limpio, entonces vamos a estar como si estuviéramos en una pecera con el agua sucia que está dando vueltas, que si está temperatura, que si tiene buena, pues que se ve limpio, que uno se siente bien ahí, pero realmente estamos cada vez más saturados de partículas. Aire contaminado. Hablando del tema de partículas, los filtros para partículas no pueden remover virus. ¿Qué me dicen de eso? Yo creo que removerlos, no creo, los pueden atrapar. No sé qué opina Marisa, que es la experta en filtros, creo que los atrapan, pero no los remueven. Pues no sé, no me había puesto a pensar entre atrapar o remover. Para mí, yo creo que al final de cuentas lo estás eliminando del aire, ¿no? Durante la pandemia hubo muchos cuestionamientos sobre si se podían diluir o no, si se podían atrapar, porque son partículas muy, muy, muy pequeñas, miden nanómetros, entonces sabemos que con un filtro pues va a depender del tamaño de la partícula. Entre más pequeña sea la partícula, pues más difícil es atraparla. Claro. Dentro de las partículas biológicas tenemos hongos, que son los más grandes, y luego las bacterias, que por lo general miden una micra, y luego los virus. Pero el virus no viaja solo, el virus tiende a viajar en una gotícula de saliva, y entonces eso hace que tú puedes utilizar filtros, aunque no sean filtros absolutos, aunque no sean filtros EPA, con un filtro de MERV 13 en delante, puedes remover del 85 al 90% de las partículas donde viaja el virus, ¿no? Entonces eso hace que cuando empezó la pandemia, todo el mundo decía, vamos a poner filtros EPA. De hecho, en la ciudad de Nueva York, de repente quisieron sacar una campaña. Sí, una reglamentación de poner filtros EPA en todos los moles. Pues obviamente, pues tú sabes, Mayra, y tú, Andy, que
los filtros, un aire acondicionado, no todos pueden con la caída de presión de un filtro EPA, ¿no? Y de ahí que surge que se sugiera que sean filtros MERV 13, pensando no nada más en el virus del COVID, sino pensando en una influenza o En cualquier tipo de cualquier tipo de virus, exactamente. Además, algo importante, el virus, la diferencia entre un virus y una bacteria es que el virus no tiene vida propia, en cambio la bacteria sí. Los virus no duran máximo 2, 3 días y necesitan un organismo para reproducirse. Entonces, finalmente, como dice Marisa, pueden ser atrapados, pueden estar ahí y se van a morir los virus. Lo que no se va a morir son las bacterias que se pueden reproducir. Pero lo que nos importa son los virus ahorita. Claro, claro. Considerando este fundamento de que el aire tiene que ser tratado tanto interior como exterior, el tema de los filtros y las partículas, vamos a pasar un poquito al proceso de la limpieza. Muchas veces se dice que con 2 limpiezas al año basta. ¿Eso es verdad? Pues mira, me dio mucho gusto cuando en el 2018, eso ya se sabe que no es suficiente. Me acuerdo mucho, no sé, en 2010, 12, que fui a una expo en Europa, que los limpiadores en Europa eran había para evaporador y condensador, pero para evaporador todos contenían desinfectante. Yo qué raro, en Estados Unidos no eran limpiadores desinfectantes. Ahora ya sabemos, mucho antes de que ASHRAE tiene un estándar, el estándar 180 sobre inspección y mantenimiento de edificios comerciales, en donde ya establece que hay que limpiar y desinfectar. Y me sorprendió mucho porque incluía no solo el serpentín, los filtros lavables, las bandejas de condensados, las trampas de drenaje y también que inspeccionaran todo el interior del gabinete buscando crecimiento bacteriano. O sea, cuando empiezas a ver, a veces vemos hongos, pero hay muchos tipos de crecimientos bacterianos y colonias que se pueden ver a simple vista. Pero con 2 limpiezas al año. Bueno, el estándar dice que es cada mes, que era cada 3 meses. Lo sugiere cada 3 meses. Sin embargo, durante la pandemia, ASHRAE emite otro comunicado que es Task Force y dijo que se hiciera cada mes. Y también durante la pandemia, ahorita que les decía de los sistemas, sobre todo los mini splits y BRFs que recirculan mucho aire, que a veces no tienen la ventilación adecuada, estos fueron prohibidos. O sea, en Europa se prohibieron. REBA es el equivalente a ASHRAE en Europa. Y en Argentina también, me acuerdo mucho de un comunicado, una prohibición en Argentina que no se usaran durante el COVID los equipos que recirculaban aire, por lo mismo de la posibilidad de contagio. Pero ASHRAE en Argentina emite un comunicado y dice, no, hay filtros y aparte hay limpieza. Claro. ¿Por qué no con 2 limpiezas? Hicimos nosotros un estudio y de ahí yo pesqué el COVID. Estudio en manejadoras y en un mini split. Tenemos un altero de análisis de laboratorio, tanto con luminómetro como con cultivo bacteriano. Y tenía 3 meses un mini split de haberse limpiado y desinfectado. Ya tenía muchísimas colonias y estaba muy por arriba del límite los luminómetros se usan en la industria alimenticia y en los hospitales para medir la cantidad de bacterias, ¿no?, en la superficie. Entonces, no pasa. O sea, por eso sí es necesario limpiar y desinfectar. Y es muy económico. Limpiar y desinfectar es sumamente económico. Todas estas partes que les mencioné. Y pues por eso, pues no basta. Con 2 limpiezas. Con 2 limpiezas no basta, definitivamente. Ahora, las bacterias tienen una reproducción binaria. En 10 horas tú tienes una bacteria y en 10 horas ya tienes un billón. Queremos decir que ya se van a empezar a formar colonias. Y si tenemos más colonias, tú puedes apagar tu unidad en un mes o un fin de semana. Es más, quien tenga alguna casa de campo o algo, dejó apagado su aparato, lo vuelve a prender y hasta huele a encerrado. Sí, pero no es un olor. Las bacterias son las que causan el olor. Es una bomba microbiológica. Igual pasa en las noches que apagas tu aparato y todo. Por eso es importantísimo más de 2 limpiezas. O sea, por eso creo yo que es una... Sí, que no sea cada 6 meses nada más. Que no sea cada 6 meses. Sí, es que, y también va a depender de dónde esté el equipo ubicado, ¿no? Porque me imagino yo, Mayra, que en la costa igual requieres estarlo, que hay más humedad, requieres muchísimas más limpiezas que aquí, ¿no? Fíjate que cuando hay mucha humedad, se recomiendan, existen unas tabletas, cuando hay más humedad tenemos mayor condensación en el evaporador y la bandeja de condensados está por lo regular hecha como un charquito.
Yo he notado en esos charquitos hasta lombricitas, ¿eh? Ay, no, Bueno, guácala. hay esa también se limpia y se desinfecta y para eso hay unas tabletas. Ok. Y esas tabletas previenen que se tape. no solo que se tape, sino que se desinfectan todo el agua de condensados que se genera. Ahora, los nuevos mini splits tienen 2 bandejas de condensados y muchas personas no se dan cuenta que la tienen por la parte de atrás y en la parte de adelante, entonces requieren 2 tabletitas. Claro. Pero, pues Como que se requiere mucha conciencia, ¿verdad? Porque Muchísimo. normalmente la gente le habla al técnico cuando deja de enfriar o deja de calentar tu equipo y no estás haciendo estos mantenimientos preventivos de lo que mencionas, Mayra, de la importancia. y cuando huele ya muy mal. Uh-huh. Muchas personas a veces perfuman el mal olor y lo que necesitamos es que no eliminar la fuente. Eliminar la fuente, que es eliminar las bacterias que lo causan. Y justamente como acabas de decir ahorita, cuando ya, Marisa, que cuando ya no enfría es cuando hablamos y no realmente damos un mantenimiento preventivo para evitar llegar a ese punto de colapso del equipo. Y también, ahorita comentando el tema de los olores, muchas veces también se dice que la limpieza debe ser solo con agua. La limpieza con agua, ¿quién se puede? Ese es un súper grande mito, la verdad. ¿Quién puede bañarse solo con agua? El agua no quita grasa, el agua no quita bacterias, el agua no quita, en aire acondicionado, como los condensadores están calientes, tienen incrustación por sales, o sea, porque evaporan el agua nuevamente. Entonces, el agua no elimina la incrustación, no es posible. Fíjate que eso lo platiqué con algunos fabricantes de equipos. Oye, ¿por qué dices que en tu manual que se use solo agua para limpiarlo? La verdad es que no queremos tener problema con los limpiadores. Digo, pues pon que limpie con un limpiador no corrosivo y con eso basta. Y si es una manejadora, que recomienda un limpiador desinfectante para tu manejador. O sea, pues sí, ¿verdad? Luego ya empezaron a decirlo. Pero definitivamente con agua. Yo no sabía que en los manuales decía que con agua. Sí. Porque, digo, para mí, pensar en desinfectar, ¿no? Necesitas poder decir, oye, pues... Un limpiador. Ajá, y principalmente hongos y bacterias, que es lo que principalmente creo que puede crecer, ¿no? Y las mismas esporas que están circulando y hay polvo en la manejadora y es el medio idóneo. Tienen comida y tienen la temperatura idónea y ahí está oscuro para que se reproduzcan. Pues es que muchas veces los fabricantes no saben qué recomendar. O sea, dicen mejor, como le ponen recubrimiento anticorrosivo, dicen, no, pues nada más con agua. Sí, y evitar garantías después. Claro, sí, pues cada uno puede ver sobre su expertise, ¿no? O sea, bueno, nosotros solamente los fabricamos y bueno, los que se encargan del tema de limpieza, pues que recomienden. Pero yo creo que entre todos pudiéramos hacer una alianza, ¿no? O sea, como para poder estandarizar y poder dar los mejores consejos o recomendaciones para las buenas prácticas en las limpiezas de los equipos o mantenimientos o lo mismo, ¿no? Muy bien. Y bueno, hablando de los limpiadores, ¿cualquier limpiador sirve? A eso voy, o sea, no eso voy, eso quería decir antes de no con solo agua. Fíjate que no cualquier limpiador. Yo he visto muchas personas que usan detergentes y otras cosas sencillas, pero necesita 3 condiciones. En los equipos HVAC tenemos mucho metal, entonces deben de contener un inhibidor de corrosión porque no podemos secar. O sea, si tú lavas un plato, pues lo secas o se seca solo. Claro. Pero acá no, porque va a seguir cerrado. Número 1, deben contener eso. Segundo, deben ser tan efectivos que no requieran tallar. No puedes tallar en el interior de un serpentín, no puedes tallar en muchas pequeñas áreas. Entonces tiene que tener ese poder y además de preferencia respetar el anticorrosivo, pero el recubrimiento, pero eso es secundario. O sea, primero, inhibidores de corrosión. Segundo, que no se requiera tallar. Y para que no se requiera tallar, muchos limpiadores requieren hacer espuma. La espuma, hay muchos mitos también de la espuma. Más espuma es más limpieza. La espuma la necesitamos para que el limpiador llegue hasta, tenemos varias filas de serpentín, para que llegue hasta la última. Y las instrucciones del fabricante dicen, déjese reposar 1 minuto, 10 minutos, 5 minutos, 3. ¿Por qué? Porque ese es lo que hace el limpiador, para que haga acción. Y también, hay otra cosa, requerimos que tengan un gran porcentaje, y si no que sean 100% enjuagables. O sea, la propiedad de enjuagabilidad la da la calidad del producto. Tú puedes ver un limpiador
que es completamente transparente, o sea, que no tiene partículas sólidos de metal en su formulación, y otro que es grado alimenticio. Con un limpiador alimenticio, pues le pones la luz y ves a través de él. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú lo enjuagues no te van a quedar esas partículas ahí que van a seguir ensuciando. Claro. Y en el tema de la limpieza con hidrolavadora, se dice mucho que pues cualquiera funciona para los serpentines. No, porque fíjate que a veces no queremos usar la herramienta adecuada, pero cuando los técnicos ven la alta productividad que tienen de usar lo que corresponde, mira, las hidrolavadoras industriales son máxima presión con mínimo volumen de agua, pero en HVAC requerimos la presión adecuada para no doblar aletas con la mayor cantidad de agua que nos permita aplicar, de agua o químico, que nos permita aplicar el químico completamente y enjuagarlo completamente. Entonces, la hidrolavadora industrial aquí pues no entra. Además, para limpiar los equipos HVAC hacen falta algunas herramientas, como son las lanzas de extensión, las varillas rociadoras que sean 90, 45 grados o varillas flexibles. O sea, hay equipos hechos para HVAC. Y si la limpieza es el 50% del mantenimiento o parte indispensable, pues es bueno invertir en equipos o hidrolavadoras que te duren muchos años. Claro. Entonces, bueno, no cualquiera. Si usas una hidrolavadora con mucha fuerza, puedes doblar, me imagino, las aletas, ¿no? De los serpentines. La recomendación es máximo 400 PSI. Máximo. Sí, máximo 400 PSI. Pero cuando son de una fila, por ejemplo, menores de 4 toneladas que tienen un grosor de media pulgada, con 125 PSI basta. Ya. Y yo creo que muchas veces el técnico dice, pues entre más fuerte para funciona que quede mejor. Más limpio. Para que quede más limpio, sí. Sí, también de ahí viene el tema del desmontaje para que realmente quede bien limpio. ¿Y eso es algo que se tiene que hacer o no se tiene que hacer? Fíjate que te estoy hablando, Arisa ahorita opinará, pero fíjate que cuando se escribió y se redactó el estándar de competencia, el 1390, que se refiere a instalación y mantenimiento de unidades de aire acondicionado de hasta 3 toneladas, se discutió mucho con los fabricantes. Oigan, ¿qué opinan de la práctica que hay de desmontar equipos? ¿Se debe? Y todos no. Y díganlo abiertamente, porque existe esa creencia de que lo necesitan desmontar y que así pueden cobrar más. Y yo, como repito, o sea, número uno, debe instalarse, las unidades de aire acondicionado deben instalarse de tal manera que permitan ser limpiadas fácilmente. Pero segundo, los técnicos profesionales deben de contar con herramientas adecuadas. Claro. O sea, la varilla flexible, bolsa para limpiar, o donde recoger la hidrolavadora. Entonces, con eso no hay necesidad de desmontar y quedaría perfectamente limpio. Pues sí, definitivamente. Pero yo sí he sabido gente, a mí me tocó una persona que me dijo, yo voy y desmonto el equipo y me lo llevo para poder cobrar más, tranquilamente. Bueno, pues es que uno tiene que ver el negocio, por eso lo hacen, ¿verdad? Pero la verdad es que no se necesita. Y en realidad también, pues eso sería innecesario, ¿no? ¿Y qué me dicen de los ductos y rejillas? ¿No necesitan limpiarse? Ay, no, claro que sí. Digo, y te voy a decir algo. Hace poco, nuestra empresa empezó limpiando ductos. Hace 32 años era un tipo bueno, no era franquicia, pero te respetaban un territorio y te enseñaban a limpiar los ductos. Y cuando llegamos aquí a Monterrey, me dice un amigo de la familia, me dice, claro que no se pueden limpiar, es imposible limpiarlos. Y yo, ¿cómo? Ya vengo endeudada con el equipo que compré. Yo no sabía nada de aire acondicionado hace 32 años. Y pues sí, obviamente nos súper frustramos y luego ya buscamos a alguien más que nos dijo, oye, claro que sí se pueden. Todo el tema era la longitud del ducto y las compuertas, ¿no? Que había dentro de la ductería. Sin embargo, los ductos se ensucian principalmente desde la construcción. Ves muchos residuos de yeso, si estuvieron puliendo pisos de mármol o la carpintería, o también nos ha tocado ver cosas dentro de los ductos que a lo mejor alguien se quería robar. Nos ha tocado ver muchísimos kilos de alambrón o de varilla. Sí, guardados ahí. Sí, o lo que no quieres que vean tus papás que tienes, sí. También lo usas de bodega. Lo usas de bodega, nos ha tocado encontrar joyas, nos ha tocado muchas cosas. Entonces, bueno, pero principalmente lo que te preocuparía es el polvo, ¿no?
recientemente un edificio que inauguraron, nos hablaron, dijeron, oye, queremos ver que vengas y según el estándar, estaba hecha la especificación, hay un estándar para limpiar ductos que se llama NATCA. Bueno, más bien, NATCA es la asociación que maneja este estándar, el estándar se llama ACR y propiamente el estándar habla sobre cómo evaluar un sistema de ductos para saber si requiere limpiarlo, cómo limpiar los ductos, que propiamente en sí es el agitar el polvo que está en el ducto y el succionarlo con aspiradoras que tengan filtro cepa para que no lo vuelvas a dejar en el medio ambiente, y después cómo inspeccionar que quedaron limpios. Entonces, esta empresa, una empresa americana, les había hecho todo el proyecto y decía que tenías que verificar según el estándar de ACR si estaban limpios los ductos o no. Y entonces ellos lo que querían era que fuéramos y hicieras la última parte, que era aspirar el ducto y llevar los cassettes a un laboratorio de Estados Unidos y pesar cuánto había. Pero vimos las fotos y el ducto estaba blanco por completo con residuos de yeso. Entonces, como que dije, pues lo que se ve no se pregunta, Sí, ¿no? claro. Si ya estás tan sucio, dije, ¿para qué vas a gastar? Mejor gasta si te queda la duda si quedó limpio, ¿no? Y me ha tocado también mucho en casas, y no sé, Mayra, hasta qué punto tenga que ver desde la limpieza, ahorita que platicabas de que son binarias las bacterias o los hongos y se van reproduciendo, llenos de hongos los ductos. Entonces, en muchos lugares vas y te dicen, oye, es que mis hijas tienen muchas alergias, etcétera, y pues vemos la ductería que está tapizada de colonias de hongos, pues no es sorpresa, ¿verdad? Que el aire que esté saliendo esté trayendo todo esto que te va a generar o una enfermedad o una alergia, principalmente. Fíjate, el crecimiento bacteriano en los ductos, en las rejillas, o en cualquier aire acondicionado que recircula, o sea, los que no usan ductos, o sea, son o aire acondicionado con ducto o sin ducto, en cualquiera de ellos, no solo se reproducen las bacterias, sino que nunca se van a eliminar si no se usa un desinfectante. O sea, porque las bacterias se reproducen, hay cinco parámetros, o sea, necesitan para reproducirse yo tengo un acrónimo, chato. Lista de requisitos. Chato, sí, chato, hagan de cuenta, C de comida, H de humedad, A de acidez, T de temperatura y O de oxígeno. Esas 5, no sé cómo llamarlas, ingredientes necesitan las bacterias y eso está en los ductos porque están cerrados, o sea, tenemos esa humedad. Sí pasa oxígeno porque pasa el aire. Y la comida, pues es todo restos microbiológicos que salen de nuestra exhalación o de lo que respiramos. Y así están todas. O sea, pero mientras no haya un desinfectante, ya sea por lámpara UV o sea por químico, no vamos a parar ese crecimiento. Claro, nosotros cuando limpiamos los ductos, ponemos desinfectantes con nebulizadores y conectamos máquinas que están succionando para que eso recubra todo el interior del ducto. Y ahorita que mencionaste luz UV, pues también es súper importante, ¿no? Puedes poner la luz UV en los serpentines y te va a evitar este crecimiento microbiano, o como le llaman también el biofilm en Estados Unidos. Total, si tienes un sistema limpio, vas a mejorar la calidad del aire interior indiscutiblemente y también vas a tener un beneficio de ahorro de energía. Al tener vas a tener un mejor intercambio de calor si tienes un evaporador limpio. Y hablando en cuestión de los filtros, ¿qué tan cierto es que todos los filtros son iguales? Bueno, pues muy buena pregunta. Hay muchos tipos de filtros, ¿verdad? Hablamos de filtros de diferentes eficiencias, desde un MERV 1 a un MERV 16, o filtros EPA, o los filtros moleculares para gases, olores y vapores. Y entonces eso hace que puedas tener muchos tipos de filtros, diferentes configuraciones. Algunos van a ser planos, como un filtro desechable o electrostático o metálico, o los otros van a tener una superficie extendida, como los filtros de pliegues, los filtros de bolsa, los filtros tipo rígidos. Entonces, pues como que no son monedita de oro para que te sirvan para todos los casos. Y aún Andrea, aunque hables de un mismo tipo de filtro, digamos un filtro plisado, MERV 8, va a haber diferencias, porque a lo mejor hay unos que son autosoportados y otros tienen un metal para soportar la media filtrante, y la caída de presión en ambos casos es muy distinta. El filtro que es autosoportado tiene muchos más adhesivos y tiene una mayor caída de presión. Para que la media esté rígida, le ponen tipo cosas que hacen que mantenga su forma. Entonces,
aún un mismo modelo de filtro y en la misma eficiencia va a ser diferente. Va a ser diferente, exactamente. Claro que sí. Entonces, es importante que puedas seleccionar no nada más por la eficiencia, sino también tu caída de presión. Claro, y hablando precisamente de estas diferencias y que cada modelo tiene sus características, se dice también que la selección del filtro es más importante que la instalación. Sí, porque muchas veces dicen, a ver, seleccióname el mejor filtro y crees que ya la armaste, que ya la hiciste, ¿verdad? Que eso es todo lo que se necesita. Sí. Pero realmente lo que más importa es la eficiencia del sistema o la integridad de todo el sistema. Entonces, de nada te sirve que puedas elegir un filtro, vamos a decir, MERV 15, y lo instalas a una medida más chica de lo que necesitas. Pues todos sabemos que el aire, como el agua, se va a ir por donde tengas menor resistencia. Entonces, si tú tienes un gap entre dos filtros, aún sea un gap de 10 milímetros, que sería el grosor de, no sé, una pluma o de un lápiz, o de 1 milímetro, te va a bajar la eficiencia de tu sistema. Entre más alto sea el MERV que hayas seleccionado, más te va a impactar. Vamos a decir, hay una investigación de un doctor que a mí me gusta mucho seguirlo, que se llama Jeffrey Siegel, y él te pone cuánto es lo que va a bajar la eficiencia de un sistema por MERVs. Puede ser, tú instalas un filtro MERV 15 y te va a funcionar como un filtro MERV 8. Cuando tienes estas fugas de aire, ¿no? Entonces, claro, hay que hablar de la eficiencia del sistema como tal. Entonces, aquí lo importante, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, aparte de que tengas la medida adecuada, que entre los filtros o entre la puerta o entre tu gabinete no tengas fugas. Puedes poner selladores, empaques de neopreno o hasta la cinta para los ductos. Lo puedes utilizar para unir esos filtros y que tengas menos fugas dentro del sistema, ¿no? Entonces, claro, aquí si no queda, no filtra. No, fíjate que yo he visto, me he subido a veces a ver manejadoras, o sea, áreas grandes, y los filtros están así ya todos doblados o se despegaron los lados cuando son de cartón. Los he visto muy despegados. Sí, despegados. O simplemente, a veces que las máquinas tienen espaciadores, ¿no? Le quitan los que van en la esquina, en la orilla, y ponen el filtro y pues tienes un huecote. Y ahí entra todo el aire que súper contaminado, de nada sirve. Ni todo para lo que demás lo pusiste, sí. Me cuenta. Sí, entonces realmente la instalación es bien importante. Y otra cosa, Andy, ahorita que estoy acordándome, también tiene mucho que ver el periodo de operación. Durante la pandemia, mucho te decían, o sea, yo creo que la pandemia nos enseñó muchas cosas, claro, ¿no? Claro. Pero una de ellas es, oye, tienes que tener tu equipo funcionando. Muchas veces tú, y pienso en casas o en oficinas, dices, oye, corta el compresor y ya no pasa el aire a través del filtro. Entonces, en algunos lugares, el 20% del tiempo está el filtro funcionando nada más. Se recomienda ponerlo en on para que tu ventilador esté pasando el aire, aunque no se esté enfriando o calentando, sí lo estás pasando por el sistema de filtros o luz UV que tengas instalado. Claro. No, y también hablando del tema de eficiencia, como ahorita lo acaban de mencionar, se dice que está el mito de mis equipos no pueden con filtros de mayor eficiencia. Sí, una resistencia muy típica que se encuentra, muchas veces se tiene la creencia de que tienes que cambiarlo por un filtro lavable y que no puede con una mayor eficiencia el equipo, ¿no? Yo te puedo decir, para mí lo primero sería oye, revisa el manual del fabricante, cuáles son las especificaciones. Hoy en día los filtros, cada vez tienes un filtro de mayor eficiencia con caídas de presión baja. Y puedes ver en el mercado que hay filtros MERV 8 que tienen la misma caída de presión que un filtro MERV 11 o que un filtro MERV 13. Entonces, pues yo invito a que antes de asumir nada, y como yo siempre digo, uno de mis mantras es never assume anything, no asumas nada, chécate y si verdaderamente el equipo no puede con la caída de presión que te están ofreciendo con esa marca en particular, pues entonces a lo mejor buscar algo de una menor eficiencia. Claro. Pero hay infinidad, porque hay gente que te dice, no, es que yo tengo un fan and coil
ya no puede con una caída de presión alta. Hay muchos fabricantes que desde que sale el equipo, un fan and coil, tienes un filtro MERV 13 instalado. Entonces, sí es un mito. Qué bueno que lo preguntaste. Yo he visto muchos fan and coils en hoteles que no tienen filtro. Ah, sí, pues o sea, y luego vaya, que necesitan porque ahí están recirculando luego. 100%. Pero sí, es cierto. Y la verdad es que cada vez ha ido cambiando. Principalmente hay muchos hoteles ahorita que son LEED o que están certificados bajo WELL, que ya empiezan a ponerte, oye, ocupo un filtro MERV 13 para mis habitaciones. Luego les paso algunos de los nombres de hoteles que me consta que ponen ese tipo de filtros. Pues para seguir, yo también ya he visto algunos hoteles en lo que es ventilación que sí tienen una mini ventanita batible en la parte, o sea, que no están totalmente selladas las habitaciones, que tienen esa claro, ventanita como de 10 centímetros que chiquita. Se abre. Nadie se va a aventar por ese espacio, entonces si lo abren y ya circula al abrir la puerta el aire, ¿no? Ya tenemos el tiro que necesitamos. Sí, para el proceso. Sí. Muy bien. Y para ir cerrando un poquito el tema, hay uno de los mitos más sonados, que es la calidad del aire interior es un lujo. ¿Esto es cierto, no es cierto? ¿Por qué se dice? No es un lujo, es para la calidad. Una necesidad. No, sí, es una necesidad, pero no es un lujo. Lo que pasa es que como requiere disciplina, requerimos decir, ¿sabes qué? Cada mes voy a limpiar mis equipos y los voy a desinfectar, cada mes. Hay muchas maneras de hacerlo, o sea, limpiar es lo más económico que hay. O sea, si alguien realmente lo quiere hacer, compra 1 litro de limpiador y y cada mes te va a durar 6 meses. O sea, es mínima la cantidad que se requiere de limpiador. Lo importante es que lo apliquen continuamente. Por ejemplo, las personas que tienen enfermos en casa, pues una botella de limpiador no llega ni de desinfectante, que cuesta 50, 60 pesos y te rinde el año. O sea, ponle a si tienes mini splits, por ejemplo, claro, o un BRFI arriba, rápido lo ponen. O sea, y desinfectas y ya mataste las bacterias por una cantidad mínima de costo. Aquí yo creo que lo importante, la disciplina. La disciplina y saber que es algo que tenemos que hacer por nuestra salud. Porque algo que nos comemos, ok, pasa y se te pasa la enfermedad, la infección o algo en el estómago. Pero algo en el pulmón, la bacteria se te queda. Y para curarte, muchas personas tienen alergias y no se dan cuenta que es esa recámara que tienen ya 3 años y no limpian el split que tengan ahí o el ducto, lo que tengan ahí, que no lo limpien. Aparte que no limpien las anformas o la duela. Me ha tocado ver en cuartos que debajo de la duela está lleno de moho y que si tenían una unidad pequeña en el closet, también, olvídense, no, las cortinas, las mueves igual. Entonces, sí, aquí lo importante es la cultura del mantenimiento. Sí, como que realmente es fundamental para la salud y el bienestar de las personas, ¿no? Ahorita, Mayra, mencionaste a las personas con alergias y también pienso los niños tienden a respirar más rápido que los adultos, ¿no? Y también, pues estás a una altura distinta, hay más contaminantes, muchas veces que van bajando por gravedad. Entonces, la calidad del aire es crítica para nuestra salud. O sea, el estar respirando un aire contaminado, como lo vemos en el exterior, muchas partículas PM2.5, pues tarde o temprano te van a cobrar una factura, ya sea enfermedad, te afecta el corazón, te afecta tus pulmones, te afecta enfermedades crónicas como lo que es asma o EPOC o incluso cáncer, sin tender a crear algo amarillista, pero realmente la calidad del aire que respiramos tiene un impacto impresionante en la salud de nosotros y está en nosotros poderlo mejorar. Yo creo que se dice que es un lujo porque muchas veces piensas que tienes que tener un equipo de aire acondicionado y le tienes que poner el filtro más caro o tienes que poner luz ultravioleta, pero también puedes hacer un purificador de aire, no sé si los vieron alguna vez, que se llaman el Corsi Rosenthal Box, que un amigo mío fue de los que bautizó y hicieron eso. Pones 4 filtros con un ventilador normalito y haz de cuenta que tienes como un filtro, un purificador de caro, vamos a decir, de filtros absolutos. Pones 4 o 5 filtros MERV 13 de pliegues, un ventilador así cuadrado y tienes muchísimo flujo.
y limpias muy bien el aire. La pandemia nos enseñó que si estabas adentro, tenías muchísimo más posibilidades de contagiarte, ¿no? Todo el mundo decía, oye, te veo afuera, o porque eso de la sana distancia, pues yo di una plática, oye, la sana distancia no es suficiente, ¿no? ¿A poco va a llegar el virus y decir, ay, ya estoy a 3 metros? No, ya no me voy a meter ya ahí. no me muevo. Entonces, realmente nos enseñó la importancia de tener un aire limpio, ventilado, ¿no? Y a raíz de la pandemia, puedes ver no solamente que el ASHRAE te hace recomendaciones de la cantidad de la ventilación que tienes que tener, que no solamente pensar en ventilación de meter aire exterior, sino manejar cambios de aire por hora con aire limpio, ¿verdad? Para que puedas estar diluyendo esos contaminantes. Tienes la Organización Mundial de la Salud, que en el 2021 también sacó un roadmap para ventilación. Tienes el año pasado, en el 2023, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos sacaron cuántos cambios de aire por hora se tienen que tener para manejar una buena ventilación. Digo, siempre tuvieron dándole importancia a la ventilación, a la filtración, a la luz ultravioleta, etcétera, pero después dicen, ok, ya, te recomiendo 5 cambios de aire por hora. Y luego ASHRAE en el año pasado también saca un estándar, el 241, que habla sobre para controlar los patógenos en el aire. Entonces, ahora el concepto es, oye, vamos a manejar edificios resilientes que ante una eventual pandemia o una época que espero, toca madera, que no venga pronto, no suceda. Una pandemia o una época en la cual hay mucha influenza en el medio, o sea, principalmente claro, ya sea verano, que todo el mundo está adentro, o el invierno, ¿no? Época de influenza. Que puedas decir, oye, tengo muchos casos, pongo mi edificio en modo resiliente para poder, pones más filtros de aire, cambias, metes mucho más aire, aumentas los cambios de aire por hora, etcétera, o tienes una calculadora para poder manejar tu edificio. Y esto pues ya te está haciendo que cambies la forma de pensar de cómo vemos la calidad del aire interior. Yo creo que yo hace mucho empezaba mis pláticas cuando de repente me invitaban a alguna presentación diciendo que el rol de los ingenieros está cambiando, porque ya no nada más es, ay, el clima no enfría, el clima no calienta. Oye, quiero que manejes una adecuada calidad del aire interior. Pero hoy por hoy, como que me está cayendo el 20 de que, oye, el 90% de nuestro tiempo estamos en un interior y voy a depender del mantenimiento, del programa de mantenimiento que tengan en ese edificio, del programa que tengan de calidad del aire interior de la escuela. Si tú te pones a pensar, los colegios que van nuestros hijos, ¿dónde estás casi todo el tiempo? ¿Adentro? Nada más cuando sales al recreo, estás afuera. Yo creo que los edificios que más estás adentro después de las prisiones es en la escuela. ¿Y dónde te la pasas? ¿Y dónde te la pasas, por ejemplo, una tercera parte de tu tiempo? En tu cuarto, ¿verdad? O sea, claro, dormido. Pues entonces estás en esa cajita, hay que cuidar la calidad del aire interior. Aquí en Monterrey tenemos un problemón con la calidad del aire exterior. La mitad del aire exterior se convierte en interior. Entonces necesitamos encontrar formas de mantener ese aire limpio en donde pasamos el 90% de nuestro tiempo. De nuestra vida. Muy chiquita, pero cuando cumples 40 años, Andrea, vas a tener 36 años, o si es que ya los acabas de cumplir, 36 años de tu tiempo en interiores. O se va a ver en la radiografía pulmón de fumador, o sea, de tan contaminado. Me tocó ver eso de pulmón de fumadores, me tocó verlo realmente, se quedan duritos de tantas partículas. El aire, o sea, el aire interior, para que esté limpio, debe estar, como les decía, libre de partículas nocivas o tóxicas. Entonces, cuando en el aire las hay, ya sean metálicas o orgánicas, no solo metálicas, sino orgánicas o orgánicas, se nos van quedando en nuestros pulmones y cuando seamos viejitos van a estar duros. Yo me acuerdo que los pulmones pues hacen esto, ¿no? Se mueven porque podemos respirar. Un fumador ya está es como si lo empanizaran, ya se queda duro y nomás va a respirar con un pedacito. Entonces, si de eso no estamos conscientes, sí, por el aire que respiramos. Ahora, la pregunta era si la calidad del interior es un lujo. El lujo a veces lo asociamos con la erogación económica. Claro. Mira,
yo te voy a hablar de, ya en edificios mayores sí tiene que haber el programa de mantenimiento importante, pero en nuestro día a día, en nuestro coche, en nuestras recámaras, en nuestras salas, o sea, ya en nuestro a nivel residencial, hablando de 5 toneladas abajo o algo así, ya es tan fácil mantenerlo bien, limpio y desinfectado. No solo limpiar, por ejemplo, existen ya aerosoles, por ejemplo. Es que dices, es que no encuentro el técnico, es muy difícil que vaya. Hazlo tú mismo. O sea, hay cosas que con un aerosol rápidamente pásale cada 2 semanas, pasa un poco de un limpiador por el mini split, deja una tableta en la bandeja de condensados, pero eso lo hace cualquier persona. O sea, no necesitas esperar al técnico y te sale en la tercera, cuarta parte de lo que te cobraría un técnico. Pero también es responsabilidad de nosotros. O sea, nuestro coche, muchos amigos me han dicho, permíteme tu aerosol porque quiero ponerlo aquí. O sea, ya desarmé esto, déjame ponerle, vieras cómo está y qué algo. También en el coche pasamos tiempo. No, y no se diga, los autobuses de personal, los camiones de personal, transporte. también eso es aire acondicionado. Entonces, hemos ido y están saturadísimos. Me acuerdo mucho, una persona que iba con nosotros muy noche, porque tenía el mantenimiento de de las estaciones del metro. Esos tienen puras, bueno, las que le tocaban a él eran puras unidades tipo cassette. Él tenía que acabar en pocas horas en la noche y dice, de nada sirve, voy cada tercer día y está saturadísimo. Aquí tenemos mucha apertura y cierre de puertas, pero siempre, siempre, él sí usaba la bolsa y usaba la hidrolavadora correcta, pero dice, no acabo, dice, pero deme el limpiador desinfectante, porque sí, los que nos vamos a enfermar somos nosotros. También esa es otra cosa. A la hora de hacer la limpieza de un evaporador, tiene que protegerse quien Claro. haga, ya sea el usuario final o el técnico, porque está lleno de virus, bacterias y de todo lo demás. Claro, eso también es súper importante, porque el mismo que limpia también puede adquirir algún tipo de enfermedad. Sí. Claro. En los aires, en las unidades HVAC tenemos cinco tipos de seres vivos o microorganismos. Sí, los virus y bacterias que ya mencionamos, pero también tenemos hongos, que es lo negro y verde que vemos a veces. El negro, hay que tener mucho cuidado con lo negro, ese es muy tóxico. Podemos tener algo que son en la bandeja de condensados, las lombricitas se llaman flagelos, o sea que las podemos tener ahí y ya pequeñita fauna ahí. Sí, yo sí he visto, tengo fotos. Ahorita que hablamos de eso, ecosistema ahí en el clima. La luz UV es mucho más eficiente para virus, después bacterias y por último hongos. Los hongos son más difíciles de erradicar con luz UV. Sin embargo, al revés también es cierto en la filtración. Es muchísimo más fácil filtrar un hongo porque son más grandes y luego las bacterias y luego los virus. Entonces, al final de cuentas necesitas las dos cosas. 100%. Sí. Y un buen diseño. Y cada vez hay más forma de estarlo midiendo. Es importante. Hay veces que yo tengo un monitor en mi casa y entonces veo, el aire de afuera está muy limpio, abre la ventana. O sea, es importantísimo ventilar, ¿no? O sea, al final de cuentas, ahorita no hay un filtro que te retire lo que es el CO2, que es lo que exhalamos cuando respiramos, ¿no? Y si se acumula mucho, es cuando empiezas de que, ay, tengo sueño, estoy cansado, etcétera. Entonces, hay veces que me dice el monitor, abre la ventana. Y hay veces que cierra la ventana, está súper contaminado afuera, o de repente me felicita. Tienes muy buena calidad del aire, sí. Hay veces que, por ejemplo, de que, no sé, apagaron un equipo de aire acondicionado y ves cómo se empieza a cambiar de verde a amarillo, a color anaranjado, especialmente a la hora de comida. Cuando tú cocinas, aunque yo lo pueda tener en un segundo piso, empiezas a notar las partículas que aumentan, ¿no? Porque al final un medidor de partículas va a medir una partícula ya sea sólida o líquida. Entonces, pues hay que aprender a hacer esa distinción, pero cada vez son más baratos los sensores. Hay algunos, y me lo iba a traer, hombre, se me olvidó, lo quería traer aquí para enseñarlo, y poder estar midiendo normalmente, el más sencillito te va a medir PM2.5, que son las partículas que más te interesa saber que son respirables, ¿no? Que pueden llegar a tus alveolos o inclusive al torrente sanguíneo, y luego causan inflamación y a su vez todo el resto de problemas que se derivan principalmente en pacientes con EPOC,
con EPOC o enfisema pulmonar o cardiovasculares, etcétera. Miden PM2.5, te miden CO2, temperatura y humedad. Es más, en Boston tú puedes ver las escuelas, todas las escuelas del área de Boston. Te metes al internet y puedes medir 6 parámetros de la calidad del aire en línea. Lo puedes ver por zona, y luego por escuela, y luego por salón. Buenísimo. PM2.5, CO2, no me acuerdo si PM10, creo que ozono también lo miden, temperatura y humedad. Entonces Las es bacterias bien y virus no importante. las miden, no, nada de eso. No se miden como tal, pero infieres si hay más partículas. Al final Claro. se va a medir como una partícula. Si tienes, por ejemplo, vas en avión, mides el CO2, pero si tienes muchas partículas, vamos a suponer, en un avión, en algunas aerolíneas tienes un CO2 elevado, pero dices, bueno, tengo un sistema de filtración EPA que cada 3 minutos me está filtrando el aire, ¿no? Más o menos tienes 20 cambios de aire por hora, si está bien. Entonces, aunque veas mucho CO2, dices, bueno, tengo poquititas partículas. Y las partículas, sí, eso lo puedes inferir, pues. Fíjate que hay un aparato que mide lo de la cantidad es una medición muy rápida, la cantidad de microorganismos que hay en las superficies. Entonces, Okay. Ese es el que nos prestaron para hacer la medición. Son unos hisopos que se toman 10 centímetros cuadrados de la superficie y lo colocas en un gel y luego inmediatamente te da los URLs, unidades relativas de luz. Este compuesto tiene algo que se llama luciferasa, que es como lo de las luciérnagas. Entonces lo pones, entonces por medio de la luz te dice cuántas unidades relativas de luz hay. Nomás quiero que sepan que en un quirófano lo máximo son 5 unidades relativas de luz. Nosotros llegamos a tener 2000 en un serpentín y 8000 en un filtro. O sea, quiero publicar de esos resultados, pero es muy rápida. La usan los que están en la industria alimenticia y en los hospitales para checar que hayan desinfectado correctamente las áreas. Entonces, eso, pues, quien lo tenga sería muy bueno estarlo checando. Pero ahorita que tu pregunta de que si miden las bacterias en estos sensores, Ajá. como tal, te miden el total de partículas, pero sí hay sensores Ajá. que puedes ir a medir bacterias o que incluso puedes hacer cultivos, ¿no? Ya va algo más especializado, o sea, hay unos que son así como un cuadrito y vas y lo vas llevando, y inclusive algunos sensores que vi en la Expo el año pasado, hasta te dicen de qué tipo es, o sea, qué especie. La clasificación. La clasificación, ajá. Sería muy bueno. Sí, pero los más Sería económicos buenísimo. nada más te van a decir un conteo total de partículas. Pero con eso tienes, como para saber, oye, si tengo pocas partículas, si hubiese alguien enfermo en ese lugar, pues tengo menos posibilidades de contagiarme que si hubiera muchísimas, ¿no? Claro, 100%. Oigan, chicas, muchas gracias por su valioso tiempo. Y antes de despedirnos, yo quisiera pedirles un mensaje para toda la audiencia, un consejo, algo que ustedes les quisieran transmitir para cerrar este episodio. Bueno, yo lo que les quiero transmitir es que la calidad de aire interior es muy, muy importante. Como estoy en el ramo de la limpieza, yo les sugiero que tengan el hábito de limpiar y desinfectar el evaporador, o sea, sus equipos interiores, no es por vender, pero sí lo más continuo posible. Y acuérdense que no nomás es el serpentín, sino todas las partes. Que lo pidan a su técnico y que usen algo que no sea, que dañe su equipo para que tenga mayor vida y les coste más con el paso del tiempo. Que cuidemos mucho nuestra salud. Y por ejemplo, para los técnicos que se dedican a hacer las limpiezas. Para los técnicos yo les sugiero que inviertan en el equipo adecuado para hacer la limpieza. Ahorita la tecnología ha avanzado también en ese camino, o sea, si ya no usan un taladro de eléctrico, ya usan un taladro de baterías, ¿por qué no van a usar ahorita? Si la mitad de su mantenimiento, su servicio, es la limpieza, ¿por qué no invertir en herramientas durables? Y la verdad es que la herramienta te da productividad. Si ellos invierten en algo que pueden hacerlo, si pueden hacer una limpieza. Mira, antes de tener el equipo adecuado, un técnico hacía 1 o 2 limpiezas diarias de unidades split. Ahora hace 18. Y se refleja porque ya claro, ni caso me hace. Claro. Ni caso me hace, ahora ya es muy rico, ya no me habla. Sí. Es que ahorita están muy cotizados por la temporada. Sí, pero gana más el que hace más en menos tiempo.
Claro, y la herramienta adecuada te da esa posibilidad. Esa posibilidad. Claro. Muchas gracias, Mayra. Sí. Marisa. Bueno, pues antes que nada, mil gracias por la invitación. Aprendí mucho de ti, Mayra, también cosas importantes. Yo quisiera cerrar diciendo que la calidad del aire, que el cuidar la calidad del aire no es un lujo, que es algo crítico y que depende de todos nosotros. Depende de todos nosotros el respirar un aire limpio, un aire sano. Entonces, quiero sugerir que hagamos de la calidad del aire una prioridad. Yo estoy segura que si abres una llave y sale agua turbia o sucia, no te la vas a tomar. Entonces, pues también hay que estar seguros que estamos respirando un aire limpio y no toleres estar respirando un aire viciado o contaminado. Exactamente. Perfecto, muchas gracias, Marisa. Si alguien quisiera contactarlas, ¿qué pudieran hacer para seguirlas en redes o algún correo, algo que quisieran compartir con la audiencia para que, si tienen más dudas, profundizar con ustedes? Fíjate que desde nuestra página hay un WhatsApp donde pueden enviarnos todas sus dudas. Me llegan también, o sea, si dicen directamente me pueden decir. ¿Y cuál es la página? La página es cleanest.com y de ahí están todas las redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y pues tenemos esa vía directa que es un WhatsApp. Perfecto. No, muy bien. Entonces, por si alguien quiere comentar algo con Mayra o profundizar o alguna duda, pues bueno, ya escucharon, se los vamos a poner como quiera ahorita aquí en la pantalla. Y ahora vamos con Marisa. Y conmigo, bueno, pues igualmente en la página de internet de la empresa, AirCare es aircare.com.mx. También hay un WhatsApp en donde nos pueden contactar. En LinkedIn también de AirCare y mi nombre está como Marisa Jiménez de Segovia. Soy muy mala para contestar correos, entonces por WhatsApp sería lo idóneo. Ahí en la página de internet por WhatsApp sería muy para bueno. Contactarte. O por LinkedIn también. Perfecto. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta semana de lanzamiento, en donde tuvimos temas muy interesantes de la serie Mitos y Realidades del HVAC, y nos vemos en los próximos episodios.